Acababa de firmar los papeles del divorcio hacía menos de 5 minutos, cuando ya me marchaba del juzgado con mis 2 hijos hacia el aeropuerto. Mientras tanto, los 7 miembros de la familia de mi exmarido estaban en la clínica privada de maternidad, acompañando a la amante embarazada a su ecografía. Nadie imaginaba que, al cabo de 1 hora, una sola frase del médico dejaría a toda aquella familia sin palabras y haría que Marcos, mi exmarido, perdiese los estribos de una manera que nunca antes había visto. Cuando puse el bolígrafo sobre el papel y firmé, el reloj del juzgado municipal marcaba exactamente las 10:30 de la mañana. Fue un momento extraño, sin llanto, sin gritos, sin el dolor que yo había imaginado durante tantas noches insomnes. Solo una calma profunda y extraña, como cuando el mar se aquieta antes de una tempestad. Me llamo Sofía, tengo 32 años y soy madre de 2 hijos pequeños. Y exactamente 5 minutos antes, había puesto fin de manera oficial a 8 años de matrimonio con el hombre que me prometió cuidarme toda la vida, Marcos. Nada más terminar de firmar, el teléfono de Marcos empezó a sonar. Una melodía que yo conocía demasiado bien. Supe de inmediato quién llamaba. Marcos no hizo ningún intento de ocultarlo. Descolgó allí mismo, delante de mí y de la funcionaria del juzgado. Su voz se suavizó de golpe. Sí, ya he terminado. Espérame un momento, ahora voy. Hoy es la ecografía, ¿verdad? Escuché cada palabra con una nitidez dolorosa. Marcos bajó aún más la voz, con una ternura que me revolvió el estómago. No te preocupes, cariño. Toda la familia vendrá. El niño que llevas es el primer nieto de la familia. Respiré despacio. Durante todos esos años juntos, jamás le había escuchado hablarme a mí con esa dulzura. La funcionaria empujó el papel hacia Marcos para que lo revisara antes de firmar. Marcos ni siquiera lo miró. Garabateó su firma con un gesto despectivo y dijo, con una frialdad que helaba: ¿para qué voy a mirarlo, si ella tampoco tiene gran cosa que llevarse? Señaló hacia mí con el dedo. El piso es mío, lo compré antes de casarnos. El coche también. Si quiere llevarse a los críos, que se los lleve. Menos complicaciones. La hermana de Marcos, que estaba de pie a su lado, no tardó en sumarse. Se llamaba Elena. Elena soltó una risa burlona. Claro, es que ya tiene boda nueva en camino, y la nueva viene con niño incluido. Otra tía se metió en la conversación. ¿Quién va a querer a una mujer con 2 hijos a cuestas? Esas palabras flotaron en el aire, y lo extraño fue que ya no me hicieron daño. Quizás porque llevaba demasiado tiempo sufriendo. Me levanté, abrí el bolso y deposité sobre la mesa un juego de llaves. Las llaves del piso. Marcos pareció ligeramente sorprendido. Mis hijos y yo recogimos nuestras cosas ayer. Marcos soltó una carcajada. Muy bien hecho. Elena aprovechó para remachar. Lo que no es tuyo, tarde o temprano tienes que devolverlo. No respondí. En silencio, saqué del bolso 2 pasaportes de tapa Burdeos. Los levanté ante la cara de Marcos. El visado está listo desde la semana pasada. Marcos frunció el ceño. ¿Qué visado? Me llevo a los niños a vivir al extranjero. Se hizo un silencio absoluto. Marcos se quedó paralizado unos segundos. Elena fue la primera en reaccionar, casi gritando. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que cuesta eso? Yo los miré con calma. El dinero no es asunto vuestro. Justo en ese momento, frente a la puerta del juzgado, un monovolumen negro se detuvo. El conductor bajó y abrió la puerta trasera con una inclinación cortés. Señora Sofía, el coche está listo. Marcos observó la escena y su cara empezó a cambiar de color. ¿Qué estás tramando? Me agaché para coger en brazos a mi hija pequeña Ana. Mi hijo mayor, Pablo, me agarró la mano con fuerza. Miré a Marcos por última vez, con voz serena. Tranquilo. A partir de ahora, los niños y yo no vamos a molestar tu nueva vida. Me giré y bajé los escalones. El chófer me entregó un sobre grueso. Alguien le manda esto, señora. Lo abrí. Dentro había un fajo de documentos, fotos de Marcos y la otra mujer, Carla, firmando un contrato de compraventa en una agencia inmobiliaria. El piso que aparecía en aquellas imágenes era el mismo que mis padres habían ayudado a financiar con su dinero al principio de nuestro matrimonio. El chófer me miró por el retrovisor. Las pruebas sobre el trasvase de bienes del señor Marcos ya están completas. Asentí con la cabeza.
y en la clínica también están a punto de tener resultados. Cerré la carpeta. Miré por la ventanilla. Pablo me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿papá vendrá a vernos algún día?». Le acaricié el pelo sin contestar. El coche comenzó a rodar hacia el aeropuerto, y allá atrás, Marcos y toda su familia se apresuraban ya hacia la clínica privada de maternidad más prestigiosa de la ciudad, porque hoy era el día de la ecografía de Carla, y todos estaban convencidos de que aquel bebé era el primer nieto tan esperado de la familia. Nadie podía imaginar que, poco más de una hora después, en la sala de ecografías de aquella clínica, una sola frase del médico dejaría a toda la familia petrificada y marcaría el comienzo del derrumbe de la vida de Marcos. El monovolumen negro salió del aparcamiento del juzgado y se incorporó despacio al tráfico de la mañana. En junio, el sol de Madrid pegaba fuerte, la luz reverberaba sobre el capó, y todo lo que quedaba atrás se iba difuminando al otro lado del cristal. Yo iba sentada en el asiento trasero, con una mano sobre el hombro de Pablo y la otra sosteniendo suavemente la cabeza de Ana, que se había recostado sobre mi regazo. Los dos niños estaban callados. Quizás intuían que aquel día era distinto a todos los anteriores. Pablo miró largo rato por la ventanilla y luego preguntó en voz queda: «Mamá, ¿nos vamos de verdad?». Asentí. «¿Y no volvemos?». Su pregunta me dejó en silencio un momento. Hay cosas que los adultos comprenden muy bien pero no saben cómo explicarles a los niños. Solo le pasé la mano por el pelo. «Vamos a empezar una vida nueva. Allí tendréis un colegio nuevo, amigos nuevos». Ana levantó la cabeza. «Mamá, ¿hay parques allí?». Solté una pequeña carcajada. «Muchos». Los dos niños se quedaron callados otra vez. Empezaban a imaginar ese otro mundo. El coche pasó por calles conocidas, cafeterías, tiendas de barrio, el mercado de siempre. Todos aquellos lugares que habían formado parte de mi vida durante los 8 años de matrimonio, pero ahora los veía como si fueran el decorado de una película que ya había terminado. El chófer me miró por el retrovisor. «Señora Sofía, ¿vamos directamente al aeropuerto?». «Sí», asintió y siguió conduciendo. Mientras tanto, mi móvil vibró. Era un mensaje de Tomás, el abogado que me estaba ayudando. La familia de Marcos acaba de llegar a la clínica. Lo leí y dejé el teléfono sobre el asiento. Todo estaba saliendo según lo previsto, aunque, en el fondo, ni yo misma sabía exactamente lo que iba a pasar allí dentro. Lo único que sabía con certeza era que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Al mismo tiempo, en la clínica Montserrat, la maternidad privada más exclusiva de la ciudad, la familia de Marcos ocupaba entera la zona de espera VIP. Carla estaba sentada en un sofá de piel, con un conjunto de premamá que debía de haber costado una fortuna. Tenía la mano apoyada sobre el vientre, que apenas se notaba todavía, y en la cara llevaba pintada esa expresión de suficiencia que yo había llegado a conocer bien por las fotos. La madre de Marcos, Dolores, en cuanto la vio, fue directa a cogerle las manos. «¿Estás bien, cielo? ¿Estás cansada?». Carla sonrió con dulzura. «Estoy perfectamente, Dolores». La señora le acarició el vientre. «Seguro que el nieto que me traes está de maravilla». Elena sacó de inmediato una caja envuelta con lazo. «Esto es un tarro de nido de golondrina de primera calidad que me ha traído una amiga de Mallorca. Tienes que tomarlo todos los días, para que el niño nazca bien gordito y sano». Otra tía rebuscó en su bolso y sacó una pulsera de oro muy fina. «Esta la mandé bendecir en el Pilar la semana pasada. Dicen que da suerte para tener niños». Carla lo aceptó todo, con sonrisas cada vez más amplias. Lanzó una mirada a Marcos. «¿Ves cómo me quieren?». Marcos estaba de pie a su lado, con el pecho lleno de orgullo. «Normal. El hijo que llevas es el primero de la familia». Dolores le dijo a su hijo: «Cuando nazca, contrataré a la mejor niñera de Madrid. Tú solo tienes que descansar, Carla». Elena añadió: «Y cuando tenga edad, colegio internacional, claro está». Marcos sonrió. «Ya lo tengo pensado». «¿Cómo que lo tienes pensado?», preguntó Elena, curiosa. «Hay una plaza reservada en el mejor colegio inglés de la capital». Carla se abrazó al brazo de Marcos. «Qué detallista eres». Todos a su alrededor reían y charlaban animadamente. Nadie recordaba ya a la mujer que acababa de firmar el divorcio con Marcos menos de una hora antes.
Justo entonces, una enfermera se acercó. Señorita Carla, la están esperando para la ecografía. Marcos se puso de pie de inmediato. Entró contigo. Toda la familia se levantó también. Dolores preguntó, ¿podemos pasar todos? La enfermera negó con la cabeza. Solo puede entrar una persona. Marcos entró con Carla. La sala era fría, con una luz blanca muy intensa que lo hacía todo muy nítido. Carla se tumbó en la camilla. Marcos se quedó de pie a su lado, cogiéndole la mano. No te preocupes, seguro que es niño. Carla sonrió levemente. Yo también lo creo. El médico se puso los guantes y colocó el transductor sobre el abdomen de Carla. La pantalla del ecógrafo se iluminó y una imagen fue apareciendo poco a poco. El médico la observó con atención. Su ceño se fue frunciendo despacio. Marcos no se fijó, solo preguntó, «Doctor, ¿el bebé está bien?» El médico no respondió. Ajustó el ángulo del transductor y siguió mirando. Carla empezó a inquietarse. «Doctor, ¿pasa algo?» El médico seguía callado. La tensión en la sala se volvió casi palpable. Marcos se impacientó. ¿Va a decirnos algo o qué? El médico, muy despacio, se quitó las gafas y miró de nuevo la pantalla. Luego, pulsó el botón del interfono y pidió que subieran los responsables de asesoría jurídica y seguridad a la sala de ecografías. Marcos se quedó de piedra. ¿Para qué llama al servicio jurídico? Carla, cada vez más asustada. ¿Le pasa algo al bebé? El médico se volvió hacia ellos con una calma pasmosa. Necesitamos verificar algunos datos. Pocos minutos después, 2 agentes de seguridad y un hombre con traje entraron en la sala. El médico señaló la pantalla. Fíjense bien en esta imagen. Todos guardaron silencio. El médico se giró hacia Marcos. ¿Es usted el padre del bebé? Marcos asintió. Sí. El médico miró a Carla. ¿Está usted segura de la fecha de concepción? Carla tembló ligeramente. Completamente segura. El médico tomó aire y habló despacio, con cada sílaba bien marcada. Según las imágenes de la ecografía y el nivel de desarrollo del feto, la fecha de concepción se produjo con al menos un mes de antelación respecto a la fecha que usted ha declarado. Cuando terminó la frase, el tiempo pareció congelarse. Marcos se quedó blanco. Desde la puerta, Dolores y el resto de la familia, que se habían colado sin que nadie se diera cuenta, escucharon todo. Elena fue la primera en hablar. «Doctor, ¿qué quiere decir exactamente?» El médico miró a todos con seriedad. «Quiero decir que la fecha en que fue concebido este bebé no coincide con el período en que Carla afirma haber estado con el señor Marcos». Marcos se giró bruscamente hacia Carla. «Explícate». Carla balbuceó. «Es posible que el doctor se haya equivocado». El médico negó con la cabeza. «No nos equivocamos». La sala quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el suave zumbido de la maquinaria. Marcos miró a Carla como si la viera por primera vez. «Tú dices que ese hijo es mío». Carla rompió a llorar. «Ah». Marcos rugió. «¿De quién es ese bebé?» La pregunta resonó en la fría sala de ecografías. Y en ese mismo instante, nadie en aquella habitación sabía que, muy lejos de allí, el avión que me llevaba a mí y a mis hijos acababa de despegar de la pista. Un nuevo capítulo de nuestra vida acababa de abrirse. El de Marcos, en cambio, apenas comenzaba a hundirse. La pregunta de Marcos retumbó en la sala como una explosión. ¿De quién es ese bebé? Nadie respondió. Carla estaba tumbada en la camilla con las manos aferradas a la sábana blanca, el rostro desencajado, los labios temblando. Aún así, intentó hablar. «Marcos, tienes que creerme, es tuyo, te lo juro». Marcos se quedó inmóvil unos segundos. En su cabeza todo era un caos, como un puñado de cables arrancados de cuajo. Un mes. El médico acaba de decir que el feto tiene al menos un mes más de lo que Carla declaró. Un mes. ¿Qué significaba eso? Que cuando todo entre Marcos y Carla todavía era un secreto, cuando él aún no había pedido el divorcio, ese bebé ya existía, lo que significaba que aquel niño muy probablemente no era suyo. Elena fue la primera en reaccionar. Avanzó hacia el médico con la voz tensa. «Doctor, ¿ese margen de un mes, puede haber un error?» El médico negó con la cabeza. «Nos basamos en el tamaño del feto y en los parámetros de desarrollo. El margen puede ser de unos días, pero no de un mes entero».
La sala enmudeció. Dolores, que estaba detrás, tenía la cara de un color que iba cambiando por segundos. Al principio, había dado un paso hacia Carla como para preguntarle algo, pero ahora se había quedado inmóvil. Al cabo de un momento, logró articular: «Carla, di algo». Carla rompió en llanto. «Es que quizás me he confundido con las fechas». Marcos volvió hacia ella de golpe. «¿Confundida?». Su voz era grave y helada. «¿Cómo te confundes un mes entero?». Carla no respondía, solo lloraba. Marcos se acercó a la camilla, apoyó las dos manos en el borde y la miró fijamente a los ojos. «Me dijiste que, después de conocerme, descubriste que estabas embarazada. Me dijiste que el bebé era mío. Me dijiste que yo tenía que responsabilizarme». Cada frase de Marcos caía como un martillazo. Carla sacudía la cabeza desesperada. «No te he mentido». Elena golpeó la mano contra la pared. «¿Que no has mentido y el médico dice esto?». Dolores también avanzó. «Carla, dinos la verdad. ¿Estás segura de que ese bebé es de Marcos?». Carla agachó la cabeza. El silencio que siguió era tan pesado como una losa. El médico observó la escena y dijo con suavidad: «En realidad, les recomendamos que hagan una prueba de paternidad después del parto». Esa frase fue como una cuchillada. Marcos retrocedió un paso. Todo le daba vueltas. Durante los últimos meses, ¿qué había hecho él exactamente? Había presionado para el divorcio. Había transferido dinero para comprar un piso, un coche. Le había prometido a su familia que el primer nieto estaba en camino. Todo por ese embarazo. Si ese embarazo no era suyo, Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda de arriba abajo. Elena ya no podía contenerse. Se lanzó hacia Carla y le cogió el brazo. «Dinos la verdad ahora mismo». Carla, aterrorizada. «Elena, yo no. ¿Con quién más has estado?». La pregunta dejó a todos sin respiración. Carla rompió en un llanto más intenso. «No hay nadie más». Marcos la miraba. En sus ojos ya no había ningún rastro de ternura, solo desconfianza y rabia. Dolores se giró hacia su hijo. «Marcos, por favor, cálmate». Marcos soltó una carcajada amarga. «Calmarme». Se volvió hacia Carla. «¿Me pides que me calme?». Elena intervino. «Hermano, te digo una cosa con toda la claridad del mundo. Esto hay que aclararlo. No podemos dejar que alguien llegue con un embarazo de origen dudoso y te obligue a cargar con él». Esas palabras fueron como agujas clavadas en carne viva. Carla lloraba a lágrima viva. «No os estoy mintiendo, de verdad que no». El médico, viendo el caos, intervino. «Les pido que salgan al pasillo, por favor. Esto es una consulta médica». Marcos no añadió nada más. Se dio la vuelta y salió de la sala de ecografías. La familia fue saliendo detrás, uno a uno. Solo quedó Carla en la camilla, con las lágrimas rodando sin parar. En el pasillo de la clínica, el ambiente era tenso como una cuerda a punto de romperse. Elena tomó la palabra primero. «Marcos, escúchame bien. Tienes que hacerte la prueba de paternidad». Dolores asintió. «Es lo que hay que hacer». Marcos no respondía. Estaba apoyado en la pared, con la mirada perdida. De repente, le vino a la mente una imagen. La imagen de Sofía. Esta mañana, de pie ante los papeles del divorcio, sin llorar, sin recriminaciones, diciendo solo aquella frase tranquila: «A partir de ahora, los niños y yo no vamos a molestar tu nueva vida». En ese momento, Marcos casi había sonreído. Pensó que yo era débil, que me resignaba. Pero ahora, de pronto, un pensamiento le cruzó la mente como un rayo. ¿Por qué estaba tan tranquila? ¿Por qué ya tenía los pasaportes preparados? ¿Por qué se marchó exactamente hoy? Marcos empezó a sentir que las cosas no eran tan sencillas como había creído. Justo entonces, su móvil vibró. Era el director financiero de su empresa. Marcos lo cogió de mal humor. «¿Qué pasa?». Al otro lado, una voz agitada. «Marcos, hay un problema muy serio». «¿Qué problema?». «Los 3 contratos grandes, los 3 socios principales, acaban de mandar avisos de cancelación». Marcos se quedó helado. «¿Cómo que cancelación?». «Los 3 contratos juntos suman más de 7 millones de euros. Si los cancelan, tenemos que pagar casi 1 millón en penalizaciones». Marcos sintió que el corazón se le encogía. «¿Por qué cancelan?». «No lo sé con certeza. Dicen que han recibido información interna sobre la empresa
y han decidido suspender la colaboración. Marcos apretó el teléfono con fuerza. 1 millón de euros en penalizaciones podía hundir su empresa. Vuelvo ahora mismo. Colgó. Elena le preguntó, ¿qué ha pasado? Marcos respondió de pasada, un asunto en la empresa. Pero justo en ese momento, una enfermera se acercó. Señor Marcos, la consulta de la señorita Carla está pendiente de pago. Elena sacó su tarjeta bancaria de inmediato. Ya pago yo. La empleada de caja pasó la tarjeta. La pantalla mostró un error. Elena frunció el ceño. Vuelva a intentarlo. La empleada lo intentó de nuevo. Sigue sin funcionar. Parece que su tarjeta está bloqueada. Elena se quedó atónita. Imposible. Sacó otra tarjeta. El resultado fue el mismo. Marcos empezó a sentir un mal presentimiento. Usa la mía. La empleada pasó la tarjeta de Marcos. En la pantalla apareció un mensaje en rojo. Cuenta bloqueada por orden judicial. Marcos no daba crédito. Justo en ese instante, el móvil volvió a sonar. Era su banco. Señor Marcos, le llamamos para informarle de que, en virtud de una solicitud de medidas cautelares dictadas por el juzgado, todas las cuentas a su nombre han quedado provisionalmente bloqueadas. Marcos sintió que las piernas no le sostenían. ¿A petición de quién? De la señora Sofía Vidal. Ese nombre le cayó encima como un bloque de cemento. Marcos se quedó inmóvil en medio del pasillo de la clínica. Solo entonces empezó a comprender quién era realmente la mujer a la que había despreciado durante 8 años. Y todo lo que vendría después apenas acababa de empezar. El pasillo de la clínica se volvió de repente irrespirable. Marcos seguía sosteniendo el móvil en la mano, pero era como si el sonido le llegara a través de una capa de algodón. Las palabras del empleado del banco no dejaban de repetirse en su cabeza. En virtud de una solicitud de medidas cautelares dictadas por el juzgado, todas sus cuentas han quedado bloqueadas. La solicitante es la señora Sofía Vidal. Ese nombre era como una aguja clavada directamente en el pecho. Elena, al ver la cara de su hermano convertida en una máscara de cera, le preguntó de golpe, «Marcos, ¿qué pasa?» Marcos no contestó. Se quedó mirando fijamente hacia la sala de ecografías, donde Carla seguía sola. Luego cerró los ojos. Elena insistió. «Marcos, habla». Marcos dijo con la voz ronca. «Me han bloqueado las cuentas». «¿Qué?» Elena pegó un grito. «¿Bloqueado? ¿Cómo que bloqueado?» Dolores también se alarmó. «Marcos, explícate». Marcos aspiró hondo. «El banco dice que hay una orden judicial de medidas cautelares. La que lo ha pedido es Sofía». El ambiente se congeló. Elena tardó unos segundos en reaccionar y luego se rió con un resoplido desdeñoso. «¿Y qué puede hacer esa tía?» Pero antes de que acabara la frase, el móvil de Marcos volvió a sonar. Número desconocido. Lo cogió. «Dígame, ¿es el señor Marcos Fernández?» «Sí. Buenos días. Soy Tomás Iglesias, abogado. Represento a la señora Sofía Vidal». Marcos apretó el teléfono. «Sí, dígame». La voz del abogado seguía siendo completamente plana. «Le llamo para comunicarle que la demanda interpuesta por mi clienta ha sido admitida a trámite por el juzgado. Mientras se tramita el procedimiento, el tribunal ha accedido a la solicitud de medidas cautelares para la preservación del patrimonio». Marcos tensó la mandíbula. «¿Por qué me está demandando?» «Por disposición fraudulenta de bienes gananciales durante el matrimonio». Marcos soltó una carcajada forzada. «El piso y el coche son míos de antes de casarme». El abogado Tomás respondió sin inmutarse. «Disponemos de documentación completa que acredita que más de 300.000 euros procedentes de la cuenta conjunta de ambos cónyuges fueron transferidos a su cuenta personal para adquirir un inmueble a nombre de Carla». Marcos se quedó sin palabras. Elena, que había estado escuchando, le arrancó el teléfono de la mano. «Oiga, ¿de qué está hablando usted?» El abogado Tomás no se alteró lo más mínimo. «Disponemos de extractos bancarios, el contrato de compraventa y una grabación de video realizada en la notaría». Elena se quedó blanca. Marcos recuperó el teléfono. «¿Me está amenazando?» «No, señor. Solo estamos ejerciendo los derechos legales de nuestra clienta. En los próximos 3 días, el juzgado le remitirá una citación. Esperamos su colaboración». Dicho esto, colgó. Marcos se quedó de pie, inmóvil. Fuon preguntó, «¿Qué han dicho?»
Marcos miró a su hermana. Los ojos le pesaban. Que tienen pruebas. Elena se quedó con la boca seca. Dolores empezó a temblar. Marcos, dinos la verdad. ¿Transferiste dinero a Carla? Marcos no contestó. Pero su silencio lo dijo todo. Elena soltó un taco. Dios mío, ¿lo hiciste de verdad? Marcos contestó con irritación. Fue solo algo de dinero. Elena lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Algo de dinero? ¿Lo dices como si fueran 20 euros? Dolores empezó a perder los nervios. ¿Ese dinero era el de la empresa? Marcos asintió, pero antes de que pudiera terminar de explicarse, la enfermera asomó por la puerta. La familia de la señorita Carla, ya pueden pasar. Carla salió poco después, con los ojos colorados de llorar. En cuanto vio a Marcos, corrió hacia él. Marcos se echó hacia atrás un paso. Carla se detuvo en seco. Notó que la mirada de Marcos era distinta. Ya no había en ella ninguna ternura, solo frialdad y recelo. Carla tembló. Marcos, ¿me crees? Marcos soltó una risa seca. ¿Que si te creo? Le clavó la mirada en el vientre. Me dijiste que el bebé era mío, pero el médico dice que las fechas no cuadran. Carla se deshizo en llanto. Puede que se hayan equivocado. Elena la cortó en seco. ¿Equivocados de un mes entero? Carla no supo qué decir. Dolores ya no podía mantenerse serena. Carla, dinos la verdad. ¿Estás segura de que ese bebé es de Marcos? Carla bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el suelo, pero no dijo nada. Marcos la miraba, y en esa mirada, lo que había ya no era rabia sino miedo. Si ese bebé no era suyo, si Sofía tenía pruebas suficientes, si el tribunal investigaba el dinero que había transferido. Marcos sintió que todo lo que le rodeaba empezaba a derrumbarse. Justo entonces, su móvil volvió a vibrar. Era el director financiero. Marcos lo cogió. ¿Qué más? Marcos, las cosas van muy mal. Los 3 socios principales han mandado comunicados oficiales de rescisión de contratos. Marcos sintió que la cabeza le iba a estallar. ¿Cuánto tenemos que pagar de penalización? Cerca de 1 millón de euros. Elena, que lo oyó, se quedó lívida. 1 millón. Dolores tuvo que apoyarse en la pared. Dios mío. Marcos colgó. Se volvió hacia Carla, con los ojos rojos de rabia. Todo esto es por tu culpa. Carla retrocedió asustada. Yo no he hecho nada. Marcos gritó. Que no has hecho nada. Llevas en el vientre un hijo que no se sabe de quién es. Me has obligado a pedir el divorcio. Me has sacado dinero. Y ahora dices que no has hecho nada. Carla lloraba histérica. No quería que las cosas acabasen así. Marcos se dirigió a Elena con frialdad glacial. Pide cita para la prueba de paternidad. Carla, aterrorizada. No hace falta. Marcos la miró fijamente. Sí hace falta, y la vas a hacer. Carla sacudía la cabeza. Marcos, te lo pido por favor. Marcos habló muy despacio. Si el bebé es mío, asumiré mi responsabilidad. Pero si no lo es. No terminó la frase. Solo la miró durante varios segundos. Con esa mirada le bastó para que Carla entendiera lo que le esperaba. Marcos se dio la vuelta y se marchó. Elena y Dolores lo siguieron a toda prisa. El pasillo de la clínica recobró el silencio. Carla se desplomó en una silla, abrazándose el vientre, llorando sin consuelo. En algún lugar muy lejano, por encima del océano, el avión que nos llevaba a mis hijos y a mí atravesaba un mar de nubes blancas. Pablo dormía apoyado en mi hombro. Ana miraba por la ventanilla contando nubes. Le acaricié el pelo, y en mi pecho ya no había dolor. Solo esa sensación extraña y hermosa, la ligereza. Quizás cuando una persona lleva demasiado tiempo soportando el peso de algo, solo al soltarlo comprende de verdad lo que vale la libertad. Nota personal. En la vida hay personas que creen que la traición es un juego. Están convencidas de que son más inteligentes que los demás, de que el otro aguantará siempre. Pero olvidan algo muy sencillo. Cuando una mujer decide marcharse en silencio, casi siempre es porque lleva mucho tiempo preparándose para ese día. Y cuando la verdad empieza a salir a la luz, quien paga el precio no es quien fue herido, sino quien infligió el daño. El pasillo de la clínica ya no registraba conversaciones en voz alta, no porque todo el mundo se hubiera calmado, sino porque cada uno de los presentes cargaba con su propia angustia. Marcos estaba apoyado en la pared,
completamente agotado, y su cabeza había dejado de girar alrededor del bebé de Carla para concentrarse en una cadena de cifras que le oprimía el corazón. 1 millón de euros en penalizaciones de contratos, 300.000 euros transferidos para comprar el piso de Carla, las cuentas bancarias bloqueadas, una demanda esperándole en los juzgados. Todo en menos de una mañana. Elena fue la primera en hablar. Marcos, a ver, ¿qué hay de Carla? ¿Qué vas a hacer? Marcos no contestó. Elena la presionó más. Hermano, dime la verdad. ¿De verdad te crees que ese bebé es tuyo? Marcos soltó una carcajada sin humor. ¿Tú qué crees? Elena torció el gesto. Lo que creo es que esa chica nos ha tomado el pelo a todos. Dolores, más contenida, intervino. Marcos, lo primero es aclarar lo de la prueba de paternidad. Marcos asintió, aunque su mirada seguía vacía. Elena insistió. Y lo segundo es Sofía. Marcos se tensó. ¿Qué tiene que ver Sofía ahora? Tiene que ver en todo, dijo Elena sin rodeos. Ha metido una demanda, ha bloqueado tus cuentas. Si quieres resolver esto, tienes que hablar con ella. Marcos apretó los dientes. Esa idea le resultaba casi insoportable. 8 años de matrimonio, en los que siempre había sido él quien tomaba todas las decisiones. Él llevaba el dinero, gestionaba los negocios, elegía dónde vivir. Y ahora tenía que ir a pedirle algo a quien había sido su mujer. Se le atragantaba solo de pensarlo. Justo entonces, Dolores dijo en voz baja: Marcos, ¿de dónde sacó Sofía toda esa información? ¿Las transferencias, los contratos, todo eso? Marcos no respondió de inmediato. En su cabeza se iluminó un recuerdo. Hacía unos 6 meses, Sofía le había ofrecido ayudarle con la contabilidad de la empresa. Él se había reído en su cara. Dedícate a la casa, que de negocios no entiendes. No se le había pasado por la cabeza que, durante todos aquellos meses en que él estaba ocupado con Carla, Sofía había tenido tiempo de sobra para entender cada número de cada cuenta. Entonces el móvil de Marcos volvió a sonar. Era la empresa inmobiliaria. ¿Señor Fernández? Sí, le llamo para informarle. El piso del barrio de Salamanca que nos encargó vender ya tiene comprador. Marcos dio un respingo. ¿Qué piso? El piso que está a nombre de la señorita Carla, que usted adquirió hace unos meses. El comprador ha pagado ya la señal, 30.000 euros. En 3 días hay que formalizar el cambio de titularidad. Marcos sintió que la sangre se le helaba. Yo no les pedí a ustedes que vendieran ese piso, pero tenemos su firma en el contrato de mandato de venta. No puede ser. Tenemos el video de cuando lo firmó. Marcos colgó. Se volvió hacia Carla, que seguía sentada con la cabeza gacha. ¿Tú sabías algo de esto? Carla levantó la vista, asustada. ¿De qué hablas? Del piso. ¿Quién dio la orden de venderlo? Carla negó moviendo la cabeza sin parar. Yo no he hecho nada. Elena, furiosa. Claro que has sido tú. Marcos rebuscó en la memoria. Recordó que, hacía cosa de 2 meses, Carla le había llevado a ver varios pisos. Aquella tarde, él había firmado varios documentos sin leerlos bien. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Volvió a abrir su aplicación bancaria. La pantalla seguía mostrando lo mismo: cuenta bloqueada por orden judicial. Y entonces llegó otra llamada. Un empleado de la empresa. Marcos, ¿estás en la oficina? No, ¿qué pasa? La inspección de Hacienda acaba de presentarse en recepción. Marcos se quedó sin palabras. ¿Hacienda? Dicen que han recibido una denuncia por presunto fraude fiscal. Elena, que lo escuchaba, se llevó las manos a la cara. Dios mío. Marcos sintió que las rodillas no le sostenían. En su mente emergió de nuevo una imagen. La cara serena de Sofía esta mañana, sin lágrimas, sin reproches, dejando las llaves sobre la mesa y diciendo en voz muy baja: a partir de ahora, los niños y yo no vamos a molestar tu nueva vida. En aquel momento, él había pensado que era la señal de su derrota. Ahora empezaba a entender que no era su derrota, sino su punto de partida. Marcos sintió que la espalda se le erizaba. Tengo que ir a la oficina. Elena, yo voy contigo. Pero antes Marcos se giró hacia Carla. Tú no te muevas de aquí. Hacemos la prueba de paternidad. Carla, Marcos, por favor. Marcos habló despacio, con una calma que asustaba. Si el bebé es mío, asumo todo. Pero si no lo es, a partir de ese momento, estás sola. Se dio la vuelta
y echó a andar por el pasillo. Elena y Dolores lo siguieron. El pasillo quedó en silencio. Carla, sola en la silla, lloraba sin que nadie la escuchara. En algún punto del cielo, el avión que nos llevaba a mis hijos y a mí cruzaba sobre el mar. Pablo dormía. Ana seguía pegada al ojo de buey. Se giró hacia mí. «Mamá, ¿ya casi hemos llegado?» Sonreí. «Ya falta poco». Y por primera vez en muchos años, lo decía de verdad. El coche de Marcos salió del aparcamiento de la clínica a toda velocidad. Elena iba en el asiento del copiloto. Dolores, detrás. Nadie habló durante un trecho largo. Solo el ruido del motor y el de la ciudad a través de las ventanillas. Marcos conducía muy deprisa, con los nudillos blancos sobre el volante. En su cabeza era todo un revoltijo. Carla embarazada de un padre incierto, las cuentas bloqueadas, el piso que alguien había puesto en venta, los contratos cancelados, Hacienda llamando a la puerta de su empresa. Todo eso en menos de una mañana. Elena rompió el silencio. «Marcos, a ver, ¿la situación en la empresa es muy grave?» Marcos no respondió de inmediato. Tenía la vista fija en la carretera. Dijo con la voz apagada: «Si tenemos que pagar 1 millón de penalizaciones, la empresa puede no sobrevivir». Elena se giró hacia él. ¿1 millón de euros? Dolores, desde el asiento de atrás. «Dios mío, Marcos, ¿cómo hemos llegado a esto?» Marcos apretó la mandíbula. «Mamá, no me preguntes más». Elena continuó. «¿Y lo de Sofía? ¿La demanda es en serio?» Marcos asintió. «Sí». Elena se mordió el labio. «Es que esa mujer lo ha calculado todo de antemano». Marcos no dijo nada, pero en su interior algo le removía. Aquella imagen de Sofía esta mañana, tan tranquila, tan entera, una calma que en ese momento le pareció sumisión y que ahora empezaba a parecerle otra cosa completamente distinta. El coche se detuvo frente al edificio de su empresa. Marcos bajó casi antes de que parara el motor, pero nada más cruzar el vestíbulo, notó que algo no encajaba. Los empleados estaban agrupados en corrillos, hablando en voz baja. Cuando lo vieron entrar, se callaron todos a la vez. Hugo, el director financiero, corrió hacia él. «Marcos, justo a tiempo. ¿Qué hay?» Marcos fue al grano. «¿Dónde está la inspección de Hacienda?» Hugo señaló la sala de reuniones. Marcos entró. Dentro había 3 hombres con trajes sentados. Uno de ellos se levantó. «¿Es usted el señor Marcos Fernández?» «Sí, somos inspectores de la agencia tributaria». El hombre dejó sobre la mesa un expediente. «Hemos recibido una denuncia anónima por presuntas irregularidades fiscales en su empresa». Marcos intentó mantener la calma. ¿Una denuncia anónima? Efectivamente. No solo eso. Junto con la denuncia, hemos recibido documentación detallada sobre operaciones financieras de la empresa. El inspector abrió el expediente. En los últimos 2 años, la empresa registra una serie de pagos sin justificación aparente. Leo los importes. 200.000 euros a cuentas personales, 130.000 en compras privadas, 70.000 en una señal para adquirir un inmueble particular. Elena, que estaba detrás de Marcos, tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. «Señor Dios». Marcos reconoció cada una de esas cifras. Todo ese dinero había ido a Carla. El inspector lo miró directamente. «¿Cómo explica estas salidas?» Marcos se esforzó por controlar la voz. «Fueron gastos personales». El inspector sacudió la cabeza. «Pero se realizaron desde las cuentas de la empresa». El silencio se extendió por la sala. Marcos tenía la garganta seca. Hugo estaba a su lado, con el color de la cera. Lo que más inquietaba a Marcos en ese momento era la exhaustividad de aquella documentación. Solo alguien que conociera la empresa por dentro podría haber reunido esos datos. Marcos miró a Hugo. ¿Quién tenía acceso a toda esta información? Hugo negó con la cabeza. «No lo sé». El inspector intervino. «Vamos a proceder a prescindir cierta documentación contable y algunos equipos informáticos para facilitar la investigación». Elena estalló. «No pueden hacer eso». El inspector la miró sin perder la calma. «Estamos en nuestro derecho». Marcos le puso una mano en el brazo a Elena para que no siguiera. «Déjalos». Elena se giró hacia él incrédula. «¿Qué dices?» Marcos respondió sin levantar la voz. «Que los dejemos hacer su trabajo». La inspección de Hacienda empezó a abrir archivadores. Los empleados miraban desde el pasillo con caras tensas.
Marcos salió de la sala de reuniones y se quedó en el pasillo mirando la ciudad a través del ventanal. 10 años había tardado en levantar esa empresa. Cada contrato, cada cliente, cada proyecto, y ahora todo tambaleaba. Elena salió tras él. Marcos, ¿crees que todo esto tiene que ver con Sofía? Marcos estuvo callado mucho tiempo. Luego dijo muy quedo. Probablemente. Elena apretó la mandíbula. Es que esa mujer es peligrosa. Pero Marcos no replicó. En su cabeza había surgido un recuerdo de hacía unos meses. Por las noches, Sofía se sentaba a la mesa de la cocina y mientras cenaban le hacía preguntas que en ese momento le parecían triviales. ¿Va bien la empresa? ¿Cómo está el proyecto nuevo? ¿Necesitas que te organice algo? Y él le contestaba con un gesto de desdén. Tú ocúpate de la casa, que de esto no entiendes nada. No se le ocurrió pensar que, mientras él estaba ocupado con otra, ella había tenido tiempo de leer cada número, cada movimiento, cada transferencia. En algún lugar muy lejano, el avión había cruzado ya el Atlántico. Pablo se acababa de despertar y se frotaba los ojos. Mamá, ¿ya llegamos? Sonreí. Casi, cariño. Ana seguía mirando por la ventanilla. Mamá, hay muchísimas nubes. Miré a los dos. El pecho me latía con una calidez que hacía mucho que no sentía. Quizás la vida siempre encuentra su propia manera de ser justa. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Nota personal. Hay algo interesante en la vida. Cuando una persona está demasiado segura de su propia inteligencia, suele olvidar que los demás también pueden aprender a ser fuertes. Muchos hombres dan por sentado que su mujer solo sabe aguantar, pero no entienden que cuando una mujer lleva demasiado tiempo callada, ese silencio no es debilidad, es el tiempo que necesitaba para prepararse. Y cuando llega el día en que da el paso, todo cambia con una velocidad que deja sin reacción. Aquella tarde, la oficina de Marcos era casi un campo de batalla. Los inspectores de Hacienda habían terminado su primera ronda de revisión y se habían marchado dejando varios archivos precintados y 2 ordenadores de la contabilidad sellados. Los empleados deambulaban en grupos, hablando en susurros. Las miradas convergían en la puerta del despacho del director. Marcos estaba sentado al escritorio, con un montón de papeles delante que no era capaz de leer. La cabeza le tiraba en demasiadas direcciones a la vez. 1 millón en penalizaciones, Hacienda investigando, las cuentas bloqueadas, una demanda judicial de Sofía y encima el asunto de Carla. Elena estaba frente a él, con los brazos cruzados. Después de un silencio largo dijo: Marcos, ya lo he pensado bien. Solo hay una salida. Marcos levantó la vista. ¿Cuál? Hablar con Sofía. Marcos no respondió. Elena continuó. Sé que no quieres oírlo, pero en este momento no hay otra opción. Si no paras esto, el juzgado puede reclamarte todo el dinero que le traspasaste a Carla, más las penalizaciones, más los problemas con Hacienda. Marcos miró por la ventana. El sol de la tarde entraba oblicuo en el despacho, pero dentro era todo oscuridad. Elena bajó la voz. Si Sofía retira la demanda, puedes ganar tiempo. Marcos sabía que Elena tenía razón. Solo le frenaba el orgullo. 8 años creyendo que era él quien mandaba, y ahora tenía que ir a pedirle algo a quien fue su mujer. Justo entonces, el móvil sonó. Era Carla. Marcos lo miró varios segundos antes de cogerlo. ¿Qué quieres? La voz de Carla sonó débil al otro lado. Marcos, ¿puedes volver a la clínica? Marcos, impasible. Estoy ocupado. Carla comenzó a llorar. Es que mi madre acaba de llamar. Ya lo sabe todo. Marcos respondió con frialdad. ¿Y qué esperabas? Carla, con voz temblorosa. Marcos, ¿me abandonarás? Marcos dijo muy despacio. Eso depende de la prueba de paternidad. Carla no habló durante varios segundos. Luego preguntó en un murmullo. ¿De verdad no me crees? No. Y colgó. Elena lo miró. Eso ha sido duro. Marcos se apoyó en el respaldo. ¿Y qué quieres que le diga? Elena no insistió. El silencio volvió a instalarse en la habitación. Un momento después, Hugo llamó a la puerta. Marcos, siento molestar, pero el banco ha vuelto a llamar. Marcos frunció el ceño. ¿Qué más? Hugo dijo con la voz muy baja. Dicen que tienes 3 días para presentar un plan de pago. Marcos arrugó la frente. ¿3 días? Hugo asintió. Si no,
Inician el procedimiento de ejecución de las garantías. Marcos soltó una risa amarga. 3 días. Elena, al escucharlo, palideció. Marcos, esto es muy serio de verdad. Marcos miró por la ventana hacia la ciudad que se iba oscureciendo. Y entonces le vino a la mente otro recuerdo. El día que nació Pablo, Sofía en la sala de partos, empapada de sudor pero sonriendo. Ya eres padre. Él había llorado de emoción. En ese momento pensó que aquella familia duraría para siempre. Fue él quien la destruyó. Marcos cerró los ojos. Algo que no había sentido en mucho tiempo empezaba a abrirse paso entre todo ese caos. El arrepentimiento. En otro lugar, muy lejos de Madrid, yo estaba de pie en el jardín trasero de la nueva AEL. El cielo empezaba a ponerse morado. Lam. Pablo, me corregí mentalmente. Ya tendremos que adaptarnos, ayudaba al señor Fernando a regar las plantas. Ana corría detrás de una mariposa por el césped. Pablo, atrápala. Espera. Sus risas llenaban el pequeño jardín. El señor Fernando se volvió hacia mí. ¿Qué te parece el lugar? Sonreí. Tranquilo. De verdad. Aquella noche, Marcos casi no durmió. Siguió en el despacho hasta pasada la medianoche. Las luces de la oficina estaban apagadas casi todas. Solo el resplandor amarillo del despacho del director iluminaba el pasillo. Fuera, la ciudad de Madrid seguía encendida, pero en el interior de Marcos era como si todo se hubiera apagado. El teléfono estaba sobre la mesa con la pantalla negra. En la agenda, el nombre de Sofía seguía ahí, a un solo toque. Pero Marcos no podía marcarlo. El orgullo de un hombre que siempre había creído tener la razón le paralizaba la mano. Entonces el móvil vibró. Era Hugo. Marcos, ¿sigues en la oficina? Sí, sube. Unos minutos después, Hugo entró con el rostro desencajado. ¿Qué pasa? Hugo dejó una carpeta sobre la mesa. Mira esto. Marcos la abrió. Era el balance financiero provisional tras las cancelaciones. Las cifras en rojo le hicieron cerrar los ojos. Elena, que se había quedado a trabajar, leyó por encima y resopló. 8 millones de pérdidas. Hugo asintió, sin contar las penalizaciones. 8 millones. Más. 1 millón de penalizaciones más. El préstamo bancario. El total superaba con creces la capacidad actual de la empresa. Elena preguntó en voz baja. ¿No hay ninguna solución? Hugo negó despacio. Sin una inyección de capital nueva, en un mes no podremos pagar las nóminas. Elena miró a su hermano. Marcos, ¿tú recuerdas cómo empezaste? Marcos abrió los ojos. ¿A qué viene eso ahora? Elena se sentó frente a él. Cuando montaste la empresa, ¿quién te ayudó a llevar los libros de contabilidad los primeros 2 años? Marcos guardó silencio. Elena continuó. Sofía. Marcos sabía a dónde iba su hermana, y en el fondo no podía negarlo. Al principio, cuando no tenían dinero para contratar a nadie, Sofía se había sentado noche tras noche a hacer las cuentas. Ella había estudiado administración y dirección de empresas. Ella había ido con él a reuniones con clientes. Ella había hecho presentaciones cuando él no sabía cómo, pero cuando la empresa empezó a crecer, Marcos había contratado a profesionales y poco a poco había ido apartando a Sofía de todo, hasta que se quedó encerrada en casa, siendo simplemente la mujer de... Hugo rompió el silencio. Marcos, quizás haya que considerar la venta de la empresa. Marcos levantó la vista con los ojos fríos. No, Hugo insistió. Pero si no, Marcos se puso de pie. He dicho que no. Elena suspiró. Marcos, para un momento. Marcos la miró. ¿Para? Elena le devolvió la mirada. Para darte cuenta de que ya lo has perdido casi todo. Marcos no respondió. Salió al pasillo. El corredor estaba vacío. Solo la luz blanca fría de las emergencias. Marcos se quedó ante el ventanal mirando Madrid de noche. Y entonces le vinieron de golpe las imágenes. El piso pequeño de cuando se acababan de casar, la mesa donde Sofía le esperaba con la cena, el sillón donde se quedaba dormida esperando que él volviese, la cara de Pablo la primera vez que lo tuvo en brazos, las risas de Ana cuando tenía 2 años. Todo aquello había existido y él lo había tirado por la borda. En otro lugar comenzaba un nuevo amanecer. La luz entraba suave por los árboles del jardín. Ana estaba sentada en el escalón de la entrada con un libro de ilustraciones. Pablo ayudaba al señor Fernando con una valla. Yo estaba en la cocina preparando té.
Ana entró corriendo. Mamá, me gusta el colegio nuevo. Sonreí. Todavía no has ido. Pero la profesora llamó ayer y fue muy simpática. Le acaricié la cabeza. Vas a hacer muchos amigos. Ana me abrazó fuerte. Mamá, me gusta estar aquí. Nota personal. Muchas personas solo descubren el valor de la familia cuando ya la han perdido. Cuando todavía están juntos, las cenas, las risas y las noches tranquilas les parecen algo garantizado. Pero cuando la casa se queda en silencio, cuando las voces desaparecen y la otra persona ha rehecho su vida en otro lugar, entonces comprenden que lo más valioso no era ni el dinero ni el éxito, sino las personas que estuvieron a su lado en los momentos más difíciles. Al día siguiente, Marcos llegó a la empresa antes de que abrieran los comercios de la calle. El sol apenas asomaba. En otro tiempo, cada mañana que entraba por esa puerta lo hacía con orgullo. Hoy ese orgullo había desaparecido. Hugo le estaba esperando en el vestíbulo. Marcos, hay novedades. ¿Qué hay? Hugo le pasó el móvil. En la pantalla había un titular de un periódico económico publicado esa mañana. Empresa Fernández Desarrollo bajo investigación por irregularidades financieras. Marcos lo leyó en diagonal. El artículo no era largo, pero era claro. Inspección fiscal en curso, cancelación de contratos importantes, riesgo de insolvencia. Marcos devolvió el teléfono. Por dentro, era como si le hubiesen puesto una piedra encima del pecho. Elena llegó poco después y vio el artículo. Qué rápido ha corrido la noticia. Hugo asintió. Los clientes van a asustarse más todavía. Los teléfonos de la empresa empezaron a sonar sin parar. Clientes, socios, el banco, cuestionando la situación. Marcos los fue cogiendo uno a uno, hasta que ya no tuvo fuerzas y apagó el móvil. Elena se sentó frente a él. Marcos, tenemos que hablar. ¿Vas a ponerte en contacto con Sofía o no? Marcos estaba agotado. Ya sé lo que me vas a decir. Pues escúchalo de todas formas, dijo Elena despacio. Ahora mismo, la única persona que puede parar esto eres tú. Pero para parar el proceso judicial, necesitas llegar a un acuerdo con Sofía. Y para llegar a un acuerdo, tienes que hablar con ella. Marcos miró al techo. Se ha marchado al extranjero. Pues entonces vuelas tú. Marcos soltó una risa sin gracia. ¿Crees que ella querrá verme? Elena no respondió, pero en ese momento llamaron a la puerta. El empleado asomó la cabeza. Marcos, hay alguien aquí para verte. ¿Quién? Un abogado. Marcos y Elena se miraron. Hazle pasar. Unos minutos después, entró en el despacho un hombre de unos 40 años, con traje oscuro y una cartera de documentos bajo el brazo. Buenos días, señor Fernández. Soy Tomás Iglesias. Marcos lo reconoció de inmediato. Usted es el abogado de Sofía. Tomás asintió. En efecto, he venido a entregarle documentación adicional. Sacó una carpeta y la dejó sobre la mesa. Se trata de la ampliación del escrito de prueba. Marcos frunció el ceño. ¿Qué pruebas son estas? Tomás le miró directamente. Documentación que acredita que usted transfirió fondos de la cuenta conyugal a una cuenta personal para financiar la adquisición de un inmueble a nombre de la señorita Carla. Elena intervino al instante. Eso no está demostrado que fuera dinero común. Tomás sonrió levemente. Disponemos de los extractos bancarios completos. Depositó varios folios sobre la mesa. También contamos con vídeo de la firma ante notario. Marcos miraba los números que conocía bien. No había forma de rebatirlos. Tomás continuó. Asimismo, disponemos de grabaciones de vídeo tomadas en la notaría el día en que el señor Fernández firmó el mandato de venta del inmueble. Elena preguntó, ¿qué quieren exactamente? Tomás respondió con calma, defender los derechos de mi clienta. Marcos dijo con frialdad, ¿dónde está ella? Tomás tardó un momento. La señora Sofía reside actualmente en el extranjero junto a sus hijos. Marcos preguntó, ¿puedo verla? Tomás lo miró durante unos segundos. Eso depende de ella. Elena intervino rápidamente. Dígale a Sofía que si retira la demanda, estamos dispuestos a negociar. Tomás asintió lentamente. Transmitiré el mensaje. Antes de salir, se giró hacia Marcos. Señor Fernández, hay algo que quisiera decirle. Marcos lo miró. Tomás habló despacio. Hay errores en la vida que no se pueden reparar con dinero. Con eso, salió del despacho.
El silencio que dejó atrás fue completo. En algún lugar muy lejano, el sol de la tarde iluminaba un parque. Yo paseaba con Pablo y Ana por uno de los senderos empedrados entre árboles altísimos. Ana corría por delante. Mamá, mira, qué bonito. Pablo caminaba a mi lado. Mamá, a mí también me gusta. Escuché el canto de los pájaros, el rumor del viento entre las hojas. Quizás después de todo lo que habíamos vivido, habíamos llegado a donde necesitábamos estar. Nota personal. Hay algo que mucha gente malinterpreta. Creen que basta con tener éxito, con ganar dinero, para que todo lo demás sea reemplazable. Pero no es así. La familia, la confianza, el respeto, son cosas que no se compran. Cuando se pierden, el ser humano comprende demasiado tarde que esas cosas aparentemente pequeñas eran los cimientos de todo. Después de que Tomás saliera del despacho, Marcos se quedó solo un momento. Elena había ido a hablar con Hugo. La oficina estaba en silencio. Marcos miró la carpeta de pruebas que el abogado había dejado sobre la mesa. Los extractos bancarios, el contrato de compraventa, las hojas de transferencias. Todo ordenado, todo claro. No tenía escapatoria. Elena volvió. Marcos, ¿has oído bien lo que ha dicho ese abogado? Marcos no contestó. Solo miraba los documentos. Elena se acercó. Hermano, la cosa está muy seria. Si esto llega a juicio, Marcos la cortó. Ya lo sé. Elena lo miró directamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Sofía o no? Marcos tardó en responder. En su cabeza peleaban dos voces, el orgullo y la razón. Al final suspiró. Puede que sea demasiado tarde. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Marcos dijo despacio. Creo que aunque fuera, ella no volvería. Elena no supo qué decir. La habitación quedó en silencio otra vez. Entonces el móvil vibró. Era Carla otra vez. Marcos lo miró, luego lo cogió. ¿Qué pasa? Carla hablaba muy flojo. Marcos, estoy en la clínica. Tengo amenaza de aborto. Marcos apretó la mandíbula. ¿Qué quieres que haga? ¿Puedes venir? Marcos. No. Carla, casi llorando. ¿Por qué? Marcos dijo con voz monocorde. Porque estoy en la empresa. Hubo una pausa. ¿Y si el bebé no es tuyo, qué haces? Marcos respondió sin emoción. Si no es mío, te apañas sola. Colgó. Elena le lanzó una mirada. Eso ha sido muy duro. Marcos, ¿qué esperabas que dijera? Elena no añadió nada más. Momentos después, Hugo llamó a la puerta. Marcos, el banco llama otra vez. Marcos entrecerró los ojos. ¿Y ahora qué? Hugo habló despacio. 3 días para presentar un plan de pago viable. Si no hay respuesta, empieza el proceso de ejecución. Marcos se recostó en el sillón, miró el techo, luego miró el móvil. En la agenda, el nombre de Sofía. Cerró la aplicación. En aquel instante, en un parque de otra ciudad, los niños corrían sobre la hierba y sus risas sonaban como campanas. Yo los miraba desde el banco, con el señor Fernando a mi lado. ¿Piensas alguna vez en volver a España? Miré a Pablo y a Ana. Quizás algún día, pero no ahora. 3 días después, el cielo de Madrid seguía encapotado, como los días anteriores. Marcos estaba solo en su despacho. Sobre la mesa había un fajo de papeles y a su lado el móvil, también en silencio. 3 días habían pasado en un abrir y cerrar de ojos, o al menos eso le parecía a él. La inspección de Hacienda había presentado más documentos. El banco había enviado una comunicación formal. Los 3 socios habían rescindido oficialmente, y el juzgado había remitido la citación judicial por la demanda de Sofía. Marcos cogió la citación. Las letras le bailaban ante los ojos. Ya no era un asunto de familia, era la ley. Elena apareció en la puerta. Marcos, ¿lo has pensado? Marcos dejó el papel en la mesa. ¿Qué hay que pensar? Elena entró en el despacho. Lo de ir a ver a Sofía. Marcos estuvo callado. En esos 3 días había pensado mucho, en la empresa, en las deudas, en el matrimonio perdido, y había llegado a una conclusión. Por fin dijo, ya no hace falta. Elena lo miró con sorpresa. ¿Cómo que no hace falta? Marcos habló despacio. Creo que ya es demasiado tarde.
Elena se acercó. Marcos, no seas cabezota, no es cabezonería. Marcos miró por la ventana. ¿Sabes qué es lo que más me asusta? Elena guardó silencio. Marcos continuó. No es perder la empresa, no es el dinero, es haberme dado cuenta de lo que he perdido de verdad. Elena no encontró palabras. Marcos siguió. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando me casé? Que Sofía era una buena mujer. No te creí. Marcos bajó la vista. Ahora lo entiendo. Elena suspiró. Marcos, aunque sea, habla con ella una vez. Marcos negó con la cabeza. Sé que no va a volver. Sé que no quiere nada de mí. Y puede que tenga razón. Elena se quedó quieta. La habitación se sumergió en un silencio espeso. Hugo llamó a la puerta. Marcos, el banco ha mandado el aviso oficial. Marcos lo abrió. Solo leyó las primeras líneas y lo entendió todo. El banco iniciaba el procedimiento de recuperación de las garantías hipotecarias. La empresa Fernández Desarrollo estaba llegando a su fin. Marcos dobló el papel. Esta vez no sintió pánico, solo una calma extraña, como la que precede a algo inevitable. Quizás cuando todo llega a su punto final, el miedo desaparece. En otro lugar, el sol de la mañana entraba por el jardín. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Afuera, Pablo chutaba un balón con unos niños del barrio. Ana estaba sentada en el escalón leyendo. Mamá, ¿vas al parque luego? Me asomé. Si queréis. Sí, sonreí. La vida que estábamos construyendo tenía esa textura, pequeña, tranquila, real. El señor Fernando apareció por la puerta del jardín. ¿Cómo está todo? Bien, señor Fernando. ¿Estás pensando en volver algún día? Miré a los niños. Puede que sí, algún día. Pero ahora mismo estoy donde tengo que estar. Asintió. Tu padre siempre decía que eras fuerte. Sonreí. No sé si soy fuerte. Solo sé que no quiero que mis hijos crezcan viendo una familia rota. Hiciste lo correcto. Miré el cielo. Hay momentos en la vida en que, cuando una puerta se cierra del todo. Y quizás el capítulo anterior de mi vida se había cerrado para siempre. Hay una verdad muy sencilla que mucha gente no quiere ver. La felicidad no puede construirse sobre la traición. Cuando alguien abandona su familia persiguiendo una ilusión, cree que está buscando la libertad. Pero llega el momento en que comprende que lo que ha perdido no era solo un matrimonio, sino el hogar que tenía. Aquella noche, Marcos no dormía. Estaba en su despacho hasta pasadas las 12. La ciudad brillaba al fondo, pero dentro de él todo estaba oscuro como una habitación vacía. El teléfono sobre la mesa, el nombre de Sofía en la pantalla. Solo había que marcarlo. Pero Marcos no podía hacerlo. Hugo llamó tarde. ¿Todavía estás aquí? Sube. Hugo entró con la cara pálida. Dejó sobre la mesa el balance provisional, las pérdidas, las cifras en rojo. Marcos lo leyó en silencio. Elena leyó por encima. 8 millones de pérdidas. Hugo asintió sin palabras. Marcos dijo al cabo de un momento. ¿Te acuerdas de cuando Sofía llevaba los libros de contabilidad? Hugo lo miró. Sí. Marcos cerró la carpeta. Fue ella quien levantó esto conmigo, antes de que hubiera nada. Hugo y Elena se miraron. Marcos continuó en voz muy baja, y yo la aparté. Nadie dijo nada. Al cabo de un rato, Hugo dijo, Marcos, si no hay solución financiera, quizás haya que vender. Marcos se levantó bruscamente. He dicho que no. Elena. Marcos. Marcos salió al pasillo. Se quedó ante el ventanal con la ciudad entera a sus pies, y pensó en las cenas, en las esperas, en la cara de Sofía cuando le había dicho, tú no entiendes de negocios. Pensó en Pablo recién nacido. Pensó en Ana aprendiendo a andar. Lo había tenido todo, y lo había destruido él solo. En otro lugar, la mañana llegaba suave. Los niños estaban en el parque. Yo caminaba entre ellos con el sol en la cara y el viento entre los árboles. Pablo corriendo. Ana riéndose de algo. La mano de mi hija en la mía. Algunas páginas de la vida, cuando se cierran, duelen muchísimo, pero a veces son las que abren la página siguiente, la de la paz. La vida siempre encuentra la manera de enseñarnos las lecciones que no queríamos aprender. Cuando uno lo tiene todo, cree que las cosas importantes siempre estarán ahí, pero la familia, la confianza y el amor son frágiles.
Cuando se pierden por egoísmo y traición, no siempre hay segunda oportunidad. Y a veces, lo más sabio no es intentar reparar el pasado, sino aprender a vivir bien el tiempo que nos queda. Al mirar atrás y contemplar la historia de Sofía, de Marcos y de todos los que los rodearon, quizás lo que más nos hace pensar no es quién ganó o quién perdió. La vida no es un juego de ajedrez tan simple. Lo que nos mueve es comprender el peso de ciertas decisiones, pequeñas en apariencia, pero capaces de cambiar el destino de una familia entera. El error más grande de Marcos no fue solo la infidelidad, fue algo más profundo. Haber perdido el respeto por la mujer que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Cuando un hombre empieza a menospreciar a quien construyó todo junto a él, los cimientos del hogar comienzan a agrietarse. El dinero se puede recuperar, la empresa se puede reconstruir, pero la confianza, una vez rota, muy raramente vuelve a ser lo que fue. Y en cuanto a Sofía, mucha gente podría pensar que fue fría por marcharse tan rápido y tan en silencio, pero eso es fortaleza. Hay mujeres que ante el dolor lloran, suplican, se aferran, y hay otras que eligen el silencio, que se preparan solas su propio camino, no por venganza, sino para protegerse a sí mismas y a sus hijos. La serenidad de Sofía no era indiferencia, era el resultado de años de resistencia. Esta historia también es un recordatorio para quienes viven en una pareja. Una familia no existe para siempre solo por un papel firmado ante el juez. Existe gracias al respeto, la gratitud y la responsabilidad de cada día. Cuando alguien empieza a pensar que el otro jamás se irá, es exactamente entonces cuando el riesgo de perderlo es mayor. Si hay un consejo para Marcos, quizás sea este: aprende a asumir las consecuencias de tus propias decisiones. A veces la vida no te da la oportunidad de volver atrás para enmendar los errores, pero siempre te da la oportunidad de crecer después de ellos. Y para quienes han escuchado esta historia, ojalá aprendamos algo sencillo. Cuida a quien tienes a tu lado, mientras todavía puedes. No esperes a que la casa quede en silencio, a que las risas desaparezcan, a que la otra persona haya abierto una nueva puerta en su vida, para darte cuenta de cuánto la necesitabas. Si esta historia te ha dado que pensar, cuéntanos tu perspectiva. Cada punto de vista puede ayudar a otros a ver las cosas de una manera diferente. Y si te gustan estas historias de vida, estas reflexiones sobre lo que de verdad importa, no dejes de seguirnos, porque a veces la historia de otro es el espejo en el que mejor nos vemos a nosotros mismos.